El USS Indianapolis fue un buque de la Armada de los Estados Unidos destinado a pasar a la historia por todo lo que vivió desde que fue votado en 1931, siendo el medio de transporte del presidente Franklin Roosevelt en su viaje a Buenos Aires en 1936 y uno de los cruceros que sobrevivieron al ataque a Pearl Harbor en 1941 por haber sido movilizado poco antes del suceso. Además de esto, la importancia de este buque dentro de la Segunda Guerra Mundial radica en que fue el encargado de transportar el material necesario para la fabricación de las bombas atómicas que serían lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki. La trayectoria de este buque ya tiene motivos suficientes para que sea famoso, pero irónicamente su inmortalización dentro de la historia se encuentra en su trágico final. Era julio de 1945. El USS Indianapolis venía de ser dañado por el impacto de un kamikaze durante la batalla de Okinawa poco tiempo atrás, pero aún así fue elegido para tomar parte en el proyecto Manhattan en una misión secreta para transportar la carga necesaria para la construcción de la bomba atómica partiendo desde Mare Island hasta el atolón de Tinian, en las Islas Marianas. Luego de cumplir con la misión, el buque debía llegar al Golfo de Leyte, en Filipinas, para participar en un ejercicio de preparación para una posible invasión de Japón. Debido a la falta de actividad japonesa por la zona, el buque viajaba a velocidad crucero y sin ser custodiada por acorazados, a pesar de la petición de Charles McVeigh, el oficial al mando del barco. La falta de precauciones, como el no estar equipado con un sistema de detección antisubmarina, les impidió prever el lanzamiento de 6 torpedos japoneses contra ellos, 2 de los cuales impactaron y convirtieron la embarcación en un infierno de fuego y agua. El barco se hundió en solo 12 minutos. De los 1.196 tripulantes que había, menos de 900 llegaron vivos al agua, donde trataron de reagruparse hasta que vinieran a rescatarlos, pero nadie estaba de camino. Ni siquiera se sabía sobre el naufragio. Para ponerse a flote, formaron un círculo abrazándose los unos a los otros, con los heridos en el centro, algunos sobre las pocas balsas que había disponibles. Los rayos del sol sobre el agua los quemaba, algunos de ellos sufrieron daños irreparables en su vista, y de noche el frío los congelaba. Pero la verdadera pesadilla aún estaba por llegar. A la mañana siguiente del naufragio, grupos de cientos de tiburones oceánicos de puntas blancas, especie con un tamaño promedio de 4 metros de longitud, se acercaron atraídos por la gran acumulación de carne que flotaba sobre el mar y la sangre de los heridos. Entre todos los náufragos, apretujándose más, empezaron a patalear y a lanzar alaridos con intención de ahuyentar a los depredadores. Pero no les sirvió. Una vez los tiburones tenían una presa fijada, solo un potente ataque físico les podría hacer retroceder, pero nada podían hacer aquellos hombres contra todas aquellas bestias en su hábitat natural. Antes el agua era de color negro por el aceite que desprendió el buque al hundirse, pero en esos días se tiñó de rojo. Los tiburones oceánicos, cuando se encuentran con fuente abundante de presas, entran en un frenesí en el que muerden a cada cosa que se mueva, incluso si es otro tiburón. Los hombres veían cientos de aletas nadando en círculo alrededor de ellos, acercándose cada vez más al núcleo, devorando a los que se encontraban más al borde de la formación. Por eso intentaban arrojarles a los hombres ya muertos, para que se llenaran con ellos. Algunos notaban a los tiburones moviéndose por debajo de ellos, lo cual provocaba el pánico y atraía más tiburones. Muchas veces no escuchaban a un hombre chillar cuando lo atrapaba un tiburón, ya que estos los arrastraban al fondo del agua antes de comérselos, por lo que muchos de sus compañeros iban desapareciendo en silencio. Esto duró varios días. Mientras los tiburones se llenaban, los náufragos fallecían por el cansancio, el hambre y la sed. Algunos no soportaron la tentación y empezaron a beber agua del mar, lo cual hizo que se intoxicaran e incluso vieran alucinaciones. Fueron 5 días en que los tiburones se comían a un promedio de 6 hombres por hora. Por suerte, y nunca mejor dicho, los que no sucumbieron ante el agotamiento, la sed, el hambre o los tiburones fueron avistados por un piloto de un bombardero que pasaba por allí de casualidad por estar realizando una patrulla antisubmarina. Al fin, el naufragio fue comunicado y los supervivientes fueron rescatados. De los casi 900 marineros que sobrevivieron al hundimiento del buque, más de 500 murieron durante los 5 días que duró el naufragio, la mayoría devorados por los tiburones. En búsqueda de un chivo expiatorio, la Fuerza Naval de Estados Unidos inculpó al capitán del USS Indianapolis, Charles McVeigh,
el cual se encontraba entre los supervivientes del naufragio y lo hicieron ver como el único y verdadero culpable del hundimiento, a pesar de las declaraciones de los demás tripulantes que defendieron a su capitán e incluso del testimonio de Mochitsura Hashimoto, el responsable de los torpedos que hundieron el barco, que afirmó que, independientemente de las decisiones que tomara McVeigh, habría sido imposible evitar el bombardeo. El capitán fue declarado culpable por la corte marcial. Durante décadas, el capitán McVeigh recibió cartas y llamadas de odio de los familiares de los fallecidos en el naufragio, hasta que en 1968, con 70 años, luego de que su esposa falleciera, puso fin a su vida con un disparo en la sien.